vídeo quiero empezar por la base y el meollo básico del asunto, y así informar sobre este síndrome tan peculiar para los que no lo conocen todavía, que para mi gusto son demasiados. ¿Qué es el Asperger? Pues bien, oficialmente es un trastorno del espectro autista, pero ¿por qué es algo tan reciente que no se les ha ocurrido una denominación mejor? Y la verdad es que esa no me gusta nada, pues yo no creo que sea un trastorno. Simplemente a todo lo que se sale de lo común se le etiqueta así, craso error, pero bueno, cosas de esta sociedad que especialmente los Aspis percibimos como muy arcaica todavía. Pero básicamente consiste en un desarrollo distinto del cerebro, lo cual lo hace diferente. A pesar de la frecuencia, la mayoría nunca ha sido diagnosticado, pasando por raros, excéntricos, peculiares, a lo mejor un poco antisociales, pero simplemente ser Asperger significa que lo que es normal para ti no es normal para el resto. Somos transparentes, frágiles socialmente, aunque carentes de empatía hacia los pensamientos y circunstancias de los demás. Pero ojo, quiero aclarar aquí, solo de cierto tipo de empatía, porque en lo emocional tenemos incluso hiperempatía. Estamos desprovistos, digamos, del manual para sobrevivir en este mundo. Por eso, claro, tenemos dificultad para entender las intenciones de los demás. No solemos captar las reglas implícitas del juego, ni comprendemos las bromas, chistes y metáforas de todo lo social. Somos inflexibles de mente y comportamiento, interpretamos todo literalmente. Somos inocentes sociales, no sabemos actuar frente a una situación nueva. En general, de niños hay alteraciones en la comunicación. Es decir, si jugamos con otro niño, es centrados en lo propio, no hay correspondencia, es como un monólogo. Restringidos a conductas muy repetitivas y preocupación por una sola cosa, monotema, somos monotema. A diferencia del autismo, no suele haber retraso intelectual, al contrario, el cociente suele ser más alto de lo normal. A veces hay trastornos motores, es decir, nos suele costar montar en bicicleta, trepar. En compensación a esto, el lenguaje se desarrolla prematuramente. Es por eso que solemos parecer pedantes al usar palabras técnicas muy correctas. Solemos empezar a leer muy precozmente, pero no necesariamente lo entendemos. Los niños son muy rígidos y por lo general no toleran el contacto físico y con manías muy marcadas. Por ejemplo, si no cierran la puerta de tal manera, arman una pataleta. Los padres se suelen angustiar al ver que los pequeños quieren ordenar el mundo a su manera. Son muy apegados a esquemas, a rutinas. Por ejemplo, se acostumbran a ir por una calle al colegio y cuando eso cambia, se ponen tensos. Cambiar ciertas rutinas o incluso tener que pensar, por ejemplo, cada día qué ponerse, les obliga a tener que reconfigurar de nuevo su cerebro, cada vez, para adaptarse a la nueva rutina o circunstancia. Al contrario que a las personas normales, a las que les sucede de una manera muy natural e instantánea. Por ejemplo, como muestra un botón de esto, es que Albert Einstein, que es un Asperger famoso, tenía el armario lleno de todos los trajes y zapatos iguales, todo por evitarse la ansiedad de pensar cada día qué ponerse. Sin embargo, nos cuesta cumplir con objetivos y metas a largo plazo, por la falta de voluntad y autodisciplina, paradójicamente. El gran problema es que no podemos entender al resto. Al pensar diferente, queremos hacer amigos. No es que no queramos, pero no sabemos cómo. Nos cuesta mucho aprender ese juego social, y cualquier juego, incluso de mesa, porque como no somos capaces de ver el conjunto, aprendemos por partes, por detalles, y luego ya los unimos. Así funciona nuestra estructura cerebral, porque necesitamos ir entendiendo códigos. Si nos ven serios, piensan que estamos cabreados, y no, es un rictus muy normal en nosotros. Luego, somos muy visuales. Por eso lo nuestro es la televisión, el vídeo, la informática, las fotos. Eso es lo que nos entrega información concreta. De peques, no nos concentramos en las tareas, distraídos por estímulos internos constantes. Somos desorganizados, con dificultad en mantener un punto de localización en las actividades escolares
Y bueno, no es tanto debido a falta de atención, como suelen decir, sino a que el punto de focalización nos resulta extraño. Es decir, nos cuesta discernir lo que es relevante, por lo tanto la atención se focaliza en estímulos irrelevantes. Es decir, tendemos a retraernos en mundos interiores complejos, pero de una manera mucho más intensa que la típica actitud de soñar despiertos. Y hay dificultades de aprendizaje en una situación de grupo. Eso nos va bastante mal. Las habilidades para resolver problemas son escasas. Las reacciones de rabia y estallidos de cólera suelen ser respuestas frecuentes al estrés y la frustración por nuestra baja tolerancia a ellos. No solemos estar relajados, fácilmente nos supera cuando las cosas no son como deberían de ser según nuestro punto de vista rígido, por cierto. Interaccionar con otra gente y responder a las demandas ordinarias de la vida cotidiana es para nosotros un esfuerzo continuo y constante y pesadísimo. Las causas no están claras, lo que sí está claro es que hay componentes hereditarios, pero sí que es el resultado de una poda defectuosa de las neuronas en el periodo de desarrollo. Incluso algunos estudios hablan de rasgos obsesivos en alguno de los padres o familiares, es decir, el que no cojea, renquea en esto del Asperger. Sobre todo en la niñez, pues al crecer te vas adaptando a golpe de sufrimiento. Y ahí es donde más síntomas se dan. Pero cuidado, ni todos los Aspis tienen todos ni los mismos síntomas. Es como un caleidoscopio distinto en cada persona, pero estos rasgos son los mayoritarios. Socialmente torpes, ingenuos, crédulos y sinceros sin malicia, a menudo sin conciencia de los sentimientos del resto, incapacidad de mantener una larga conversación, excepto con su familia más cercana, por ejemplo yo con mi madre. Tienen dificultades para entender la ironía, el sarcasmo, la jerga, se alteran fácilmente por cambios en rutinas, son literales en el lenguaje y la comprensión, ultrasensibles al tacto, sonidos fuertes, luces, olores, les dan miedo los ruidos inesperados, odian los lugares ruidosos y concurridos. Personalmente, por ejemplo, desde pequeña tuve fobia a los petardos y lo he pasado siempre fatal en las fiestas de San Juan aquí en Alicante. Les dan también asco ciertos alimentos por su textura, temperatura, la fijación eterna por un tema u objetivo, obsesivos, pueden hacer o hablar de una cosa una y otra vez, pueden desconocer a menos que se les diga cuando otras personas quieren que paren de hablar de sus intereses, eso me ha pasado a mí mucho, generalmente torpes en deportes, no tienen destreza para juegos de pelota. Les cuesta vestirse, abrocharse los botones, atarse los cordones. Yo aprendí a los 12 años. Memoria inusual para los detalles, problemas de sueño o alimentación. Hablan de forma extraña o pomposa, en un tono alto y peculiar, como si fuera extranjero, cantarín o monótono, como un robot. Habla mucho, pero de lo que le interesa. Inventan palabras o expresiones idiosincrásicas. Pueden ser muy cabezones o insistentes, yo es que tengo casi todos. Pueden presentar estereotipias motoras, por ejemplo, sacudir las manos, balancearse repetidamente, para adelante, para atrás, tendencia a agitarse o mecerse cuando están sentados, yo muchísimo de pequeña. A menudo tienen una memoria extraordinaria visual, musical, fotográfica, no olvidan un rostro. Son muy buenos recordando reglas, leyes, sistemas y hechos importantes. Su talento suele ser útil en muchos trabajos de tipo intelectual, es decir, informática, suelen ser físicos, astrónomos, abogados, prefieren jugar solos, se relacionan mejor con adultos que con los niños de su misma edad. Son fáciles objetos de burla y abusos por parte de sus compañeros, que se suelen negar a incluirlos en sus equipos, tanto al jugar como al hacer algo. Tienen poca tolerancia a la frustración, cuando algo no les sale o les cuesta, se frustran y su respuesta a ello es lo que se llama anormal. Siguen teniendo rabietas, como un niño de 6 años, aunque seas adulto. Esto es por la ansiedad que nos genera el enfrentarnos a la frustración. Es como cuando un ordenador se cuelga y hay que reiniciarlo. Pues eso, cuando se ponen así, tenemos que reiniciar los cerebros. Cuando quieren algo lo quieren inmediatamente, les cuesta identificar sus sentimientos y tienen reacciones emocionales desproporcionadas.
Lloran fácilmente por pequeños motivos. Bueno, eso Cuando disfrutan suelen excitarse, saltar, gritar, hacer palmas, o sea, una locura. Pueden realizar comentarios ofensivos a otras personas sin darse cuenta. Esto es una mierda, me cago en esta porquería. Eso me suena un poquito. Tienen dificultad para entender las intenciones de los demás. En ocasiones parecen estar ausentes, como en la luna, absortos en sus pensamientos. Tienen dificultad en entender una pregunta compleja y tardan en responder. Les cuesta trabajo entender el enunciado de un problema. Sobre todo cuando tiene varias frases, varios fragmentos y necesita que le ayuden a explicárselo para ordenarse en su cerebro. Les resulta difícil cómo comportarse en una situación social determinada. Les gustan las asignaturas lógicas, como las ciencias en general. Ocupan la mayor parte de su tiempo libre en pensar, hablar o escribir sobre sus intereses. Repiten compulsivamente ciertas acciones o pensamientos porque eso les da seguridad. Tienen un sentido del humor muy peculiar. También hay una falta de sensibilidad a niveles bajos de dolor. Somos mejores, esto sobre todo, escribiendo que hablando, porque somos cuidadosos eligiendo las palabras que significan exactamente lo que queremos decir, por lo cual somos más expresivos a través de Internet, o en un escrito o una carta, pues escribir no incluye lenguaje corporal, expresión facial. Tenemos mucha práctica para comunicarnos sin el lenguaje no verbal. Por esa razón, los que cultivan la literatura producen trabajos excelentes. A mí siempre se me dio muy bien escribir. Por eso, para prepararme este vídeo, he hecho un pequeño guión, si no, lo estropeo como hice en el anterior, perdida en divagaciones de mi intrincada mente. Algunos son buenos en matemáticas o programación de ordenadores, por su gran inteligencia lógica. Otros, como yo, somos propensos a desarrollar un extraordinario talento musical porque poseemos un oído más sensible, lo que se dice tener oído musical. Es frecuente que puedan ser virtuosos en algún instrumento musical. Yo, personalmente, nunca tuve la ocasión de probar o no supe aprovecharla. Me queda esa espinita ahí, como le quedó a mi madre con el piano, su sueño. Nos divertimos haciendo lo mismo muchas veces. La mayoría lo encontraría aburrido, nosotros no. Somos felices en nuestro estudio, cada uno con sus pasiones, como ensayar escalas de piano, buscar entre libros y papeles información y errores, pasando largas horas frente al ordenador, como yo editando vídeo, dibujando, etc. Rara vez nos aburrimos, tenemos mucho mundo interior, muy rico. Y cuando tenemos trabajo en lo laboral solemos ser muy malentendidos, se suelen aprovechar mucho de nosotros, cobramos menos que el resto, somos blanco de abusos, discriminaciones. Es por el déficit de comunicación que puede hacer que los compañeros tengan dificultades en entendernos y podemos tener también problemas con jefes y demás. Esto desgraciadamente se da en todos los ámbitos de la vida, dada nuestra vulnerabilidad a problemas en el vecindario, como conducta social, acoso de terceros. This is not okay. This needs to stop now. A veces se nos ve como un poco la oveja negra de la comunidad y solemos estar en riesgo de sospechas equivocadas y cotilleos de otros, siempre infundados. Solemos tener un interés obsesivo por temas extraños. Nuestra falta de capacidad para aceptar los cambios hace que nos estresemos con facilidad y, claro, seamos emocionalmente muy vulnerables. Somos altamente sensibles a factores ambientales estresantes. Somos ansiosos y tendemos a preocuparnos de modo obsesivo cuando no sabemos qué esperar. El estrés, el cansancio, la sobrecarga sensorial nos desequilibran totalmente. Algunos pueden también presentar patrones de comportamiento que sugieren un trastorno obsesivo-compulsivo. Pero yo haría diferencia sobre ello, porque entre las preocupaciones y actividades del Asperger y las obsesiones y compulsiones del trastorno obsesivo hay un abismo, no son lo mismo. A nosotros, tales preocupaciones e intereses nos producen placer y satisfacción, mientras que en el TOC, en el trastorno obsesivo-compulsivo,
solo les produce ansiedad. Somos muy proclives a los cambios de humor, que pueden estar relacionados con pensamientos, comportamientos, todo obsesivo, que pueden ser ocasionados por experiencias sensoriales externas desagradables, como ruidos, luces, malos comentarios. Otros parecen seguir un modelo cíclico que determina su humor, es decir, es innato. Es por eso que tantos Aspis han sido falsamente diagnosticados con trastorno bipolar. Tenemos una forma de ser muy pasivo-agresiva, o sea, parecemos mal educados porque somos muy impetuosos y no nos adaptamos a las reglas sociales. Las reglas estas implícitas en cualquier interacción, ¿no? Vamos muy a nuestra bola, muy pasionales en lo que nos interesa. Y en el momento de la interacción emocional nos bloqueamos y siempre sabemos a destiempo qué decir, normalmente tarde, dejando siempre muchas cosas en el tintero. Y eso a mí me da una rabia bestial y una frustración al darme cuenta que, mira, tenemos una memoria prodigiosa para los estudios. Todo lo que leemos lo retenemos, pero nos cuesta mucho planificar y ponernos metas a largo plazo por la falta de voluntad y perseverancia que mencioné antes. Es una gran pena, pues llegaríamos muy lejos con las características que tenemos. A este síndrome me gusta llamarlo el del planeta equivocado, porque nos sentimos normales en realidad. Hemos nacido así, pero viviendo en un mundo lleno de extraterrestres que no nos entienden. Y aunque es crónico, se puede aprender a vivir con ello, os lo aseguro, sin sentir ansiedad. La lucha de todo Aspi no diagnosticado, sobre todo antes siquiera de conocer qué es Aspi, de conocer el síndrome, es contra sí mismo, constantemente, por sentirse anormal, diferente, y suele luchar por parecer igual al resto. Una vez ya diagnosticado, al menos identificados los síntomas, se produce un efecto tremendamente liberador. Aprende a identificar cada síntoma y aceptarlo, a fluir con ellos, sin batallar en contra de su propio ser. Así se conoce a sí mismo, se acepta y se quiere, aceptando su cronicidad y condición. Normalmente, hasta se suelen enorgullecer de su condición de seres distintos, pero eso sí, están condenados a la tristeza de que el mundo no sea como ellos, a su medida. Los que lo tenemos leve podemos tener pareja y niños, incluso somos muy capaces de ocultar los síntomas. A mí no me lo suelen notar. Asperger normales son los más considerados como distintos, excéntricos, raros. Solo nos sentimos cómodos en la intimidad de las relaciones familiares, por lo que los demás no suelen apreciar nuestros problemas ni conocen nuestro interior. Y también en situaciones con amigos y familiares, ojo, ocurren a menudo malentendidos en ambos sentidos. Podemos experimentar el fenómeno Cassandra, que como sabréis, en la mitología griega, fue agraciada con el don de la profecía, pero condenada a que nadie la creyera. Así me siento yo la mayoría de veces. Para concluir, para nosotros la vida es un escenario. El telón se levanta cuando estamos en público y se baja cuando estamos en casa. Debido a que los demás no ven ni perciben ese hecho, ponen en duda nuestra salud mental. Añadir que no somos un peligro para la sociedad. Somos sensibles, cariñosos, cumplimos las normas a rajatabla, honestos, sinceros, y es que no entendemos la mentira ni las dobles intenciones. Son los normales, los que en ocasiones deberían aprender de esta forma tan mágica, inocente, limpia e infantil, también ingenua, con la que vemos nosotros la vida y este mundo que no comprendemos, puesto que no lo dividimos en jerarquías. Para nosotros no existen las condiciones ni las diferencias, no hay divisiones sociales. Eso sí, solo separamos la buena de la mala gente, sin más raseros. Los neurotípicos, como nosotros les llamamos, son los que dividen el mundo a su antojo. Utilizan a otros. Manipulan para conseguir sus propósitos. Arrebatan, discriminan, hacen de la vida un camino lleno de obstáculos. Los Aspis carecemos de soltura y saber estar, pero rebosamos de honestidad. No sabemos de fachadas ni prejuicios, y a pesar de nuestra memoria, perdonamos y olvidamos.